De más está decir que son todos bienvenidos y bienvenidas. Algunas caras que no veíamos hace tiempo, pero nos alegra mucho que estén en medio nuestro. Damos la gloria a Dios por todo lo que Él está permitiendo en nuestras vidas. Y sin habernos puesto de acuerdo, cada canción que elevamos a Dios apuntan al tema relevante de esta mañana. Tenemos que mirar al Salvador. Tenemos que conocer al Dios que adoramos y debo descansar en las promesas que Jesús me dejó para vivir cada día. Si no, nuestra vida va a ser tal cual una persona sin Cristo. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nuestra alma recupera fuerza, aliento, nos renueva, nos santifica. Y eso es algo que Dios organizó por su voluntad. Jesús ora al Padre y ora por sus discípulos, por los que van a creer en Él, y le dice: santifícalos en tu verdad. Y agrega y dice: tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la única posibilidad que tengo yo para santificar mi vida es examinando, meditando, leyendo su palabra. No hay obra mágica, no hay cambios angelicales, no hay experiencias que supere a esto, hermano. Y lo vamos a ver por la palabra. Hoy, cuando la mayoría del mundo, en distintos niveles, y fuimos testigos mucho a través de las noticias, de las redes sociales, la palabra Dios está muy utilizada. Todo el mundo usa el nombre de Dios y la palabra de Dios, el término Dios. Nadie se opone a Dios. Todos creen en Dios, todos sienten a Dios, todos disfrutan de Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios es algo serio, Dios es algo real y que nosotros debemos estar claros en que independiente de nuestras situaciones que podamos vivir, Él está en control. Y puede ser de que a veces estemos en una tormenta y Jesús está durmiendo en mi barco. Está al lado mío, pero está la tormenta. Y vemos las olas y le podemos decir al Señor: Señor, despierta, mira que nos vamos a ahogar. Y el Señor se levanta y calma esa tormenta. Puede ser la situación de tu vida. O bien puede ser la otra situación, que el Señor te advierte y te dice que vienen pruebas a tu vida y comienza una tormenta y el barco se hunde y tú quedas agarrado a un pedazo de madera y te mantienes flotando hasta llegar a la isla que Él quiere que llegues. En ambos casos, Dios es Dios. Independiente de las circunstancias, independiente que nuestro barco se hunda o no se hunda, Él sigue siendo Dios. Cuando la iglesia comienza, hermano, ya con los últimos apóstoles, en este caso el apóstol Juan, la iglesia comienza a ser influenciada por distintas corrientes filosóficas. Estaban los docetistas que creían que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno y que no había compatibilidad alguna. Por lo tanto, podían vivir y hacer con su cuerpo lo que quisieran, porque lo importante era que el espíritu estaba en armonía con Dios. Es una idea platónica y que fue acuñada y que fue en el gnosticismo, se fue afianzando muy fuertemente. Y el gnosticismo mismo indicaba de que
Tú puedes alcanzar un grado de espiritualidad a través de un conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Era un conocimiento secreto que estaba oculto y que ellos tenían esa habilidad, que algunos maestros tenían esa habilidad de descubrir algo que los escritos decían, pero que nadie se había dado cuenta. Y eso no es nuevo. Hoy día en las redes sociales tú vas a encontrar un sinfín de enseñadores, maestros que te dicen, mira, este texto quiere decir esto, ¿lo descubriste? Y a veces uno por curiosidad se mete. Y de verdad, hermano, si no tienes un fundamento bíblico, vas a estar como un volantín. Un viento viene y te lleva para allá, otro viene para acá y te da media vuelta y después vuelve acá. Y te vas a encontrar que a veces como que la Biblia no tiene lo que necesitas. Y eso es peligroso. Y es muy peligroso. Y Juan, viendo toda esta influencia, nos advierte en esta carta. Y le invito a que vaya a 1 de Juan, capítulo 4. Esta sección es vida vigilante y advertencias. Todo el capítulo 4 nos va a invitar a estar atentos a exhortaciones, a advertencias que tú puedes tener en la vida para poder enfrentarla. Él nos indica que ser vigilante es algo natural del cristiano y que no debemos ser escépticos, porque podríamos caer en la otra línea. No creo en nada de estas cosas espirituales. Pero debemos ser cuidadosos. La base de nuestra fe no se debe fundamentar en nuestros sentimientos, en nuestros gustos o en nuestras emociones, hermano. La base de nuestra fe, y es lo que Juan deja establecido en el primer capítulo, ¿se recuerdan? Si no va a reventar, tienen que recordarlo. Son efectos de sonido que estamos probando, hermano. Y cuando la base de nuestra fe son las emociones, va a ocurrir ciertas cosas. Un sonido nos va a llamar la atención, una luz, si se oscurece el cielo, nos va a hacer dudar, una guerra en Medio Oriente va a decir, no, tengo que orar más, porque Dios estableció en nosotros esas emociones como un reset, como una advertencia, y Dios es muy sabio en ese aspecto. Y tampoco nuestra fe se puede fundamentar en experiencias pseudoespirituales, es decir, donde usted ve ciertas manifestaciones y ciertas situaciones que a veces rayan en lo ridículo, en lo absurdo, pero que le dicen, no, ese es el Espíritu de Dios. Tiene que tener mucho cuidado. Aunque estas experiencias pseudoespirituales sean vividas por ti mismo, porque recuerdas que tienes a alguien viviendo en ti y es tu corazón que es engañoso y perverso. Y que siempre va a querer mantenerte en un estado de dependencia a sus apetitos. No le hables de santidad a tu corazón. No la quiere, la rechaza. No le hables de fidelidad. Y Juan lo deja establecido así en el capítulo 1. ¿Se recuerdan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos, lo que contemplamos, es algo real. Jesús es una historia real. Es lo que dice Juan en el capítulo 1. No depende si tú lo ves, de si tú lo escuchas, de si tú lo entiendes, de que tú has meditado en Jesús y como que no te convence mucho. No, Juan no te da esa posibilidad. Juan te dice, yo soy testigo, nosotros lo vimos, nosotros conversamos con Él, nosotros caminamos con Él, nosotros vimos los milagros, e inclusive Él nos dio autoridad para hacer milagros, para echar fuera demonios. Nosotros somos las personas que podemos decir Jesús es real y Él los dice. Ahora, en esta carta tienes dos posibilidades, creer en eso
o no creer. Pero no puede estar a media. Es lo que Juan continúa en el capítulo 2. No puedes decir que conoces a Dios y no amas a tu hermano. No puedes decir que conoces a Dios y no tienes una relación con Dios por medio de su palabra. No lo puedes decir. Y Juan es severo, es drástico. Hemos visto textos, hermanos, que de verdad deben hacernos reflexionar, evaluar nuestra manera de vivir. ¿Cuál es el evangelio que estoy viviendo? Por eso que este capítulo 4 va a dar posiblemente algunas inquietudes respecto de lo que está ocurriendo alrededor, y ustedes se van a dar cuenta, pero también cómo astutamente muchos de nosotros caemos en filosofías que no corresponden al evangelio. Pequeños detalles y que hemos pasado por alto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino, ¿qué dice? Prueba. Prueba. ¿Quién tiene que hacer esa prueba? ¿El Espíritu Santo? ¿El pastor? ¿El anciano? ¿El diácono? ¿Mi líder? No, no es Dios. Tú, eres tú. Tú tienes que probar los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hay dos espíritus, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Creemos eso? Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, ante ti esta mañana estamos y nos presentamos en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, nuestro pecado ante ti, siempre está delante. Pedimos que nos limpies, pedimos que nos ayudes, Señor, frente a toda creencia que podamos tener y que esté errada de acuerdo a la luz de tu palabra. Pedimos dirección, pedimos sabiduría, pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza y nos guíe a la verdad. Pedimos, Señor, que lleve cautivo todo pensamiento, Señor, a Cristo. Necesitamos entender tu palabra para poder vivir por ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Primero que nada, Juan, en el versículo 1, implanta un imperativo, y ese imperativo es discernimiento. Discernimiento. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De dónde surgieron estos falsos profetas, hermano? ¿Se recuerdan? ¿O ya no se recuerdan? ¿De dónde surgieron estos falsos profetas? Surgieron de la iglesia. Eran su hermano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Por eso que la advertencia de Juan, cuando le dice a su iglesia, le dice: amados, por favor, no crean a toda persona que venga hablando en el nombre de Dios. – Camila, cuando tenía como 5 años,
se subió a un colectivo con su mamá y el chofer comenzó a hablar de Dios, pero no el Dios de la Biblia, el Dios. Entonces Camila le dice a mi esposa: mamá, ¿él es cristiano? ¿Por qué está hablando de Dios? Y en los niños puede suceder, pero se supone que en el adulto maduro debe discernir que no todo el que dice Señor, Señor es un hijo de Dios. Y ahí radica la advertencia y la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos cultivar y desarrollar. No creas a toda persona que se dice que viene en el nombre de Dios. Tienes que tener límites, tienes que tener base. Y más, no solamente no creas, sino dice: prueba los espíritus si son de Dios. La prueba de la blancura. Pruébalo. Ahora, ¿cómo puedo probar si una persona es o no es de Dios? Lo vamos a ver. Y dice que muchos falsos profetas, no son pocos, hermano, son muchos falsos profetas los que han salido por el mundo. Y hoy día eso es una realidad, hermano. Es una realidad. Y si hay algo que ha dañado nuestras vidas, es que somos personas muy ignorantes, hermano. Debo decirlo con dolor, con tristeza, con rabia quizás. Hemos perdido el tiempo de nuestros hijos tremendamente, hermano. Nuestros hijos ya debieran estar pensando teológicamente de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros ya debiéramos tener fundamentos bíblicos inamovibles. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo morando en tu vida, que te guía a la verdad, que te guía a la justicia. Pero si hay algo que ha dañado la realidad del creyente que Jesús desea, es que ignora la palabra de Dios. Y como resultado, ¿qué tenemos? Pedro lo dijo: niños espirituales. Ojalá fueseis niños, decía Pedro. Pero Pablo nos advierte el otro extremo: no dejan de ser niños espirituales. Hay un niño espiritual que desea su leche materna no adulterada, que se despoja del pecado, que lucha contra el pecado que mora en sí. Y hay niños espirituales que les gusta su situación y quieren seguir jugando con el Evangelio, con la fe, con Dios, con su vida. Niños espirituales. No, es que la Biblia es muy difícil de leer, es muy difícil de entender. Somos tan ignorantes, hermanos, que a veces por la misma Biblia nos engañan. Te muestran un versículo bíblico fuera de su contexto y tú lo crees. ¿Por qué? Porque tú tampoco conoces ese versículo. No entiendes el contexto del libro. ¿Y qué sucede cuando uno es un niño? Es arrastrado, es llevado de la mano. Porque si lo sueltas, ese niño se va a cualquier lugar y se pierde. Y eso es lo que hacen las filosofías humanas. Te arrastran a conductas, a estilos de vida que aparentemente son nobles, son buenas. ¿Por qué? Porque involucran a Dios en la empresa, involucran a Dios en cualquier actividad. Y tú piensas: total, está Dios, puedo hacerlo. Y hay otro grado de responsabilidad en que muchos de nosotros nos consideramos indignos de juzgar. Y nos tomamos del texto que no debemos juzgar a nadie. Pero la Biblia te dice que tienes que juzgarlo todo. ¿Se contradice la Biblia? No.
El problema es que tú no has entendido el texto. O bien digo, ¿quién soy yo para condenar o juzgar? Pero aquí Juan, el apóstol Juan, rompe con esta fe ciega, esta fe infantil, esta fe inmadura. Rompe con aquello. Y te dice, tienes que probar. No tienes que creerlo todo. No creáis a todos, sino pruébalo. Y cada uno es responsable de lo que cree, en qué cosa o persona cree y a quién está creyendo, a quién da crédito, en quién confía. Cada uno es responsable de aquello. No es el hermano, no es el líder. Nosotros como liderazgo trabajaremos a que tú vayas a Jesucristo. Nos esforzaremos para que tú te acerques más a Cristo. Pero si tú no lo quieres hacer, hermano, es tu responsabilidad. Porque quieras o no, lo que tú estás creyendo, lo que tú crees, lo que tú consideras correcto, te está moldeando. Te está conformando a la imagen de lo que crees. Si crees en Jesucristo, tu vida será moldeada a la imagen de Cristo. Si tú crees en el humanismo, tu vida será moldeada a la base del humanismo. Si tú crees en la religión, tu vida será moldeada a la religión. Y tendrás preceptos, no como esto, no hago esto, me he visto así, me he visto acá, evito esto. Probar los espíritus, el término que Juan utiliza está orientado a la época de él. Para nosotros quizá no nos imaginamos cómo puedo probar los espíritus. Él dice, prueben a las personas que les enseña, pruébenla. Prueba a aquel que le estás prestando el oído en el podcast. Pruébalo, por favor, pruébalo. Tus streaming, pruébalo. Prueba a quien estás siguiendo. En la época de Juan, ustedes saben que las monedas se acuñaban en bronce, en oro, en plata. Pero los comerciantes y algunos astutos, como siempre hay, ¿qué hacían con las monedas? La iban gastando de a poquito. Una moneda de plata la gastaban un poquito y ya no pesaba lo mismo. Y con ese poquito, más otro poquito, más otro poquito, iba apareciendo otra moneda. Entonces Juan dice, cuando alguien te hable, pésalo. Por eso es que se usaba la balanza, para pesar las monedas. Porque se suponía que cierta cantidad de monedas tenía un peso específico. Prueba las enseñanzas que estás escuchando. Por favor, pruébalas. Más cuando en el contexto de la iglesia habían muchos predicadores itinerantes. Hubo un boom aquí en Chile hace muchos años atrás que venían muchos evangelistas. Y cada evangelista traía su unción. Las caídas, ¿se recuerdan? ¿Sí? Algunos que se sacaban la chaqueta y las tiraban, y la tiraban aquí y se caían. Otro caminaba por ahí y le ponían las manos y se caían. Otras unciones eran de la risa, literal. Se reían. Otro era la unción del bebé. No sé si ustedes la escucharon, que las personas gateaban como bebé. Entonces, los más espirituales decían, no, es que yo no puedo juzgar lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas, no me puedo involucrar en aquello. Otros dan saltos y alaridos y parecen trompos y tú piensas que, wow, qué espiritual. Juan nos dice, no todo lo que brilla es oro. A veces solamente tiene enchape de oro. Yo no sé distinguir entre el oro quirúrgico, esas joyas de oro quirúrgico, y el oro verdadero.
los que se dedican a esa profesión de sacar las cosas rápidamente, tienen un ojo para detectar el metal precioso que no cualquiera lo tiene. Ellos han sido perfeccionados en su arte. ¿Cuánto más tú, hermanos, que tienes un tesoro en una vasija de barro guardado en ti? ¿Cómo no debes perfeccionarte para estar a la altura del llamado que tienes? Has sido apartado por Dios para su honra, para su alabanza, para ser utilizado, para llevar el Evangelio. Has sido santificado en Cristo Jesús. Estás en un lugar ahí arriba, santificado. Y hoy nuestra vida acá está en camino de santificación. No que tengamos alas ni que seamos perfectos. Es un proceso que el cristiano debe vivir cada día la santidad, hermano, anhelar la santidad. ¿Cómo reflejo mi santidad? ¿En qué dirección estoy caminando? ¿Estoy siguiendo a Cristo? Voy despojándome de mi malicia, de mis groserías, de todo pensamiento maligno, de la pornografía. Me voy despojando. Me voy despojando. Porque mi dirección es clara. Sé a dónde voy. Sé en quién estoy creyendo. Hermano, la espiritualidad o lo espiritual debe estar basado en lo racional y en la doctrina. Mira lo que digo. Yo sé que ustedes muchos han escuchado que, hermano, no se hable de doctrina porque la doctrina divide. Es lo que Juan quiere que hagas. Que aprendas a dividir en tu vida lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tienes que ser una persona capaz de poder discernir que ciertas sectas que andan por ahí, que algunos se visten de manera especial, son satánicas y no le puedes decir bienvenido. Nuestro discernimiento, hermano, no es un don exclusivo de los ancianos, de los profetas, de los pastores, de los líderes. Tú debes desarrollar el discernimiento espiritual. Es algo natural en los hijos de Dios. Es como cuando te dan esas tincadas y te dicen, no, algo no me cuadra con esta persona, como que no hay feeling, ¿se dan cuenta? Y uno dice, no, me estoy pasando rollo y lo hago igual. ¿Y cómo te va? Mal. Mal. Porque el Espíritu Santo te da esa capacidad de advertirte en tu ser, en tu corazón, de que algo no está bien. Algo le pasa a mi esposa, algo le pasa a mi esposo, algo sucede con mis hijos. Y se inquieta tu corazón. Y si tú sientes que algo pasa con tus hijos, ¿qué es lo que haces? Oras. Señor, encárgate tú. Pero si tú eres el papá, tú eres la mamá. Si algo pasa con tus hijos, acércate, habla con tus hijos. Tienes que preguntarle qué pasa, porque el Espíritu Santo me da testimonio de que algo pasa contigo. Pero tenemos al Espíritu Santo como un ente extraño, como un ente que me va a hacer dar vueltas, gritar, no sé, caminar de espaldas. Pero no es así, hermano. Jesús oró y rogó a su Padre. Y le dijo, Padre, yo quiero que cuando me vaya venga el Consolador inmediatamente y comience a vivir en ellos. Porque va a ser la única manera de poder enfrentar esta vida aquí, viviendo el Evangelio. Y hoy día hay un montón de denominaciones, hermanos, que le dan más gloria al Espíritu Santo, a las manifestaciones espirituales, que a Jesucristo. Y es lo que nos hace el Espíritu Santo. Dice Jesús, vendrá el Consolador y ¿qué hará? Dará testimonio de mí. Jesucristo debe ser preeminente en todo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Le da la excelencia a Jesucristo.
Saltar 2 metros no es síntoma de nada, hermano. Gritar tampoco es un síntoma de nada. Sanidades, milagros, ¿te sorprenden? Que un paralítico se levante, vas a decir, oh, aquí está el poder de Dios. Juan nos dice, no. Si tú mides las cosas y las manifestaciones de esa manera, te vas a dar cuenta que muchas de esas personas se van a presentar delante de Dios y le van a decir, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos señales, profetizamos, en tu nombre hicimos tal y cual cosa. Y el Señor les va a decir, no los conozco. Apártense de mí, obradores de maldad. Hermanos, el Espíritu Santo ha venido a morar en sus vidas y lo hemos entendido en el capítulo 3. La unción mora en ti. Y tú puedes entristecerle y tú puedes alegrarle. Pero Él no hará nada que no sea glorificar a Dios, glorificar a Cristo y guiarte a su palabra. Él no hará nada en contra de la palabra. ¿Saben lo que pasaba en la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones. Muchos pastores serían felices, o los ancianos serían felices si tuvieran una iglesia que todos los hermanos tenían don. 120 ministerios ahí funcionando día y noche. Felices posiblemente. Y Pablo les dice, hay un problema. Hay un problema en esto. Si el Espíritu no lo está guiando a Jesucristo, tienen que examinar sus vidas si es que Cristo mora realmente en ustedes. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Romanos 12. Cada día debes presentar a Dios un culto racional. No dice un culto espiritual, un culto racional. Tienes que enfocarte con tu mente, con tu tiempo y con tu vida. Cada día, saber lo que estás haciendo. No subirte al auto corriendo y decir, Señor, ayúdame en este día porque voy atrasado y te pido que tú te glorifiques. No, tienes que apartar tu tiempo. Tienes que ser ordenado. Cuando llega en la noche, Señor, estoy cansado y me voy dormido, me quedo dormido. Y al otro día despierto, ni me acuerdo qué oré, hermano. O tomo la Biblia en la noche. Algunos se ríen, no ha pasado, ¿cierto? Es el mejor remedio para dormir, hermano. Tomar la Biblia cuando llegas cansadito a tu casa y te recuestas en la camita y dices, Señor, háblame. Y el Señor te va a hablar por sueños seguramente. A algunos le hablará por sueños. Pero, hermanos, por favor, debemos presentar a Dios un culto racional, ordenado. Y aquí no hay excusa. Si no terminaste la enseñanza media, preocúpate. Vuelve a hacerla, comienza a leer. Si no sabes leer, que alguien te enseñe o toma la Biblia en audio. Pero no puedes justificarte delante de Dios y decir, no tengo acceso a escuchar o a leer la palabra de Dios. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque se pagó un precio tan alto, hermano, tan alto, para que tú menosprecies la sangre de Cristo. No creas a todo espíritu, prueba los espíritus. Jesús dice lo siguiente, guárdate de los falsos profetas que vienen a ti con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nos da un tip, por su conducta los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Lucas en el libro de Hechos dice esto de una iglesia en Berea, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada vez que usted recibe una enseñanza desde aquí o donde usted esté y quiere saber qué tiene que hacer, debe ir a la Escritura y leerla. No se trague todo lo que le decimos, hermano, porque nos podemos equivocar. Agradezco a los hermanos que me dicen: usted dijo esta cosa en tal situación, el miércoles dijo esto. Y me mandó el texto bíblico y el texto dice esto otro. Tienes razón. Muchas gracias. Porque aprendo, hermano. Pero tú tienes que ser diligente, tú tienes que estar atento a lo que recibes. En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Significa que no todo lo que tú escuchas es bueno, tienes que examinarlo. Por lo tanto, si Jesús, si Lucas, si Pablo te están diciendo estas indicaciones, significa que guardar, conocer, recibir, escudriñar, verificar, examinar, son acciones que responsablemente cada hijo de Dios debe cultivar y desarrollar. No puede ser como el niño que la mamá lo viste, le plancha, lo baña, lo lava y listo, ya vamos a ensuciarnos de nuevo a jugar. Llega un punto en que Dios te deja, hermano. Llega un punto en que Dios te deja porque te ha estado llamando con lazos de amor, te invita, te muestra el Evangelio una y otra vez, y tú no quieres escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cuál es el criterio que recomienda Juan para saber si estas enseñanzas son correctas? Versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es el mensaje medular, este es el mensaje que tú debes subrayar, destacar, grabarlo en tu corazón, hermano. Juan establece que la enseñanza correcta, que la creencia correcta se define cómo esa enseñanza se enfrenta a Jesús. ¿Coincide con lo que Jesús enseña o no coincide con lo que Jesús enseña? Y para saber si coincide con lo que Jesús enseña, yo debo saber lo que Jesús enseñó. ¿Te das cuenta? ¿Cómo voy a evaluar una enseñanza de una persona si yo tampoco lo sé? Por eso les dije al inicio, hemos perdido años, hermanos, años. Agradezco a Dios que los jóvenes están subiendo cada mes la lectura anual, cada mes. Y ojalá lo podamos hacer todos los años, hermanos. Lectura bíblica, una y otra vez, porque es lo único que sostiene nuestro corazón ante Dios, hermano. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La confesión verdadera: Jesucristo ha venido en carne. Para muchos quizá esto es irrelevante y podrían decir: no, si el predicador dijo que Jesús vino en carne y listo. Entonces acepto todo lo que me enseña. Que Jesús nació de María, sí. Varios vecinos por ahí también lo creen. Es suficiente. Para el caso de Juan era suficiente. Para el caso nuestro debemos ser más cuidadosos, hermano. Para los hermanos de la congregación de Juan, esto era la clave, porque negaban que Jesús había venido en carne. Negaban que Jesús fuera humano. Lo negaban.
Decían que era un espíritu que poseía un cuerpo, el cuerpo de Jesús, hombre, nacido de José y María. E inclusive aún en el presente, hermano, hay algunas creencias que dicen que Jesús es el hermano de Satanás. Como Satanás fue creado por Dios, Jesús es el hermano creado también de Dios. Y tienen unos templos muy bonitos con estacionamientos pavimentados y canchas de básquetbol y vóley. Y tienen otra Biblia aparte de la Biblia. ¿Les quedó claro? Ahora también hay otros que utilizan la misma Biblia y te dicen, no importa lo que tú hagas, total, el Señor mira el corazón. ¿Han escuchado eso? Da lo mismo lo que tú hagas, al Señor le importa el corazón. Eso es gnosticismo, pues. Eso es gnosticismo. Si a Dios no le interesara el cuerpo, la santidad no tiene sentido. Si a Dios no le interesara el cuerpo, ¿para qué resurrección? Y poco a poco el Evangelio ha sido infiltrado por todas estas tendencias que quizás a veces nosotros pensamos que es historia, hermanos, pero están latentes hoy en muchas congregaciones que se llaman cristianas. Tienen una red de creencias y muchos son seducidos, hermano. Muchos son seducidos por la infraestructura, por la música, por todo lo que implica pertenecer a esta gran institución. ¿Qué significa que Jesús vino en carne, hermano? ¿De qué nos sirve a nosotros creer aquello? La negación como anticristo, el texto es tajante. Quien niega la encarnación no solo está equivocado, sino que opera bajo el espíritu del anticristo. No es algo simple, hermano. Y teológicamente, hermano, negar la humanidad de Cristo es anular la eficacia de la redención, pues solo un Salvador humano podía morir y solo uno divino podía salvar. ¿Te das cuenta que no era simplemente negar que Jesús, no, si yo lo amo igual, no importa, aunque Él no crea en eso, yo igual lo amo? Somos tan espirituales y a veces tan imbéciles. Y hemos dejado que el Evangelio sea medrado con creencias y cosas que realmente no edifican, primero, el cuerpo de Cristo. No le dan la preeminencia de Jesucristo. Le dan preeminencia a la alabanza, le dan preeminencia al vestuario, le dan preeminencia a tu cuenta corriente, le dan preeminencia a tu manera de vivir. Pero Cristo es secundario. ¿Para qué hablar de la cruz? Pero aquí Juan establece un principio elemental, hermano. Mira lo que dice en Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Fue hecho carne y habitó con nosotros. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Colosenses 2:9, mira lo que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También está en Colosenses.
Primera de Corintios 15, 17, mira lo que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hay muchos cristianos que continúan su vida en pecado porque todavía no conocen a este Jesucristo que resucitó. Hermanos, la encarnación de Jesucristo es la frontera límite de los cristianos. Nosotros debemos entender que, mira lo que dice Hebreos 9, 14, 15, debemos entender lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, es decir, tú y yo, recibamos la promesa de la herencia eterna. Sin la muerte de Cristo, sin un cuerpo físico, nuestra fe es vana. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe es vana. No era una cosa pequeña, hermano. Por eso nosotros debemos tener claro la muerte, la vida, la resurrección de Cristo. Debemos conocerla. Es más, no solamente en abril, que ya se acerca, algunas procesiones ya están saliendo anunciando lo que viene. No es solamente un fin de semana, hermano. Es todos los días debemos reconocer la obra de Cristo. Y esta es la advertencia que Juan nos hace: tengan cuidado ustedes de la enseñanza que están recibiendo. Tengan mucho cuidado. La humanidad de Cristo, su encarnación, no es una opción. Si alguien te dice, no, si nosotros también aceptamos. Pero, cuando te dicen ese pero, ya es una opción. La encarnación de Cristo es la base de nuestra salvación, hermano. Y tú y yo debemos creerlo. Versículo 4 al 6. Aquí encontramos promesas maravillosas, no solamente advertencia. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Mira la declaración más maravillosa: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque oran, porque leen la Biblia y porque van todos los domingos a la iglesia. ¿Por eso los vencen ustedes? No, nuestra victoria radica porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando venga, dice Jesús, el Espíritu Santo, a los discípulos les dice: el Padre y yo vendremos a morar a Él. Haremos morada en Él. Tendremos comunión con Él. Primera clase o primera división que hace Juan, y divide a la humanidad en dos solamente. No hay una tercera, ni una cuarta, ni una quinta. Dice: vosotros sois de Dios. Y en el 5 dice: ellos son del mundo. Y como son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Y muchas veces los aplaude y compra su CD y bailan su música. Total, son hermanos en Cristo. Juan dice que no. Nosotros somos de Dios, versículo 6. El que conoce a Dios nos oye. Primer punto. El que no es de Dios no nos oye. Y no me refiero a mí, que me oye a mí. Juan se está refiriendo a sus cartas, a la enseñanza apostólica que cada uno tiene en su Biblia. ¿Usted ha escuchado la voz de los apóstoles que están impregnadas en cada letra, en cada palabra? ¿Conoce la carta de Filemón? ¿Existe eso? ¿Existe la epístola de Filemón o no? ¿O es de otra Biblia? ¿Sí? Sí existe.
Algunos dudan, ¿eh? Sí existe Filemón. Existe la epístola de Judas, pero no el Judas, el otro Judas, para que no se asuste. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dos clases de personas, dos clases de espíritu. El que está en Dios camina en verdad. El que no está en Dios camina en el error. Juan los divide a estos dos grupos basados en su origen y a quien deciden escuchar. Los creyentes son hijos de Dios y la seguridad de nuestra victoria no se basa en nuestro accionar, sino se basa en que es mayor es el que está en nosotros, porque nosotros somos débiles, hermano, porque nosotros somos imperfectos. Porque nosotros cuando ganamos una batalla de oración pensamos que ya lo hemos logrado todo y después viene otra y pareciera que volvemos a nacer de nuevo y ahí estamos. Pero mayor es el que mora en nosotros, mayor es el que está en nosotros. Los creyentes en Jesucristo se sustentan en las promesas de Jesús. Jesús nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confíen en mí, confíen que yo voy a estar, porque yo he vencido al mundo. Esa es una promesa que tú debes guardar en tu corazón. Romanos 8:31, Pablo nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra ti? ¿Quién será contra ti? 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es relevante probar, por eso es relevante no creer todo lo que uno escucha. Juan establece cuál es la verdad y el canon de esta verdad. Quien conoce a Dios escucha las enseñanzas de los apóstoles. La división final es sencilla. La verdad se reconoce en la sumisión a la verdad bíblica. Yo sé que la Biblia dice ciertas cosas, por ejemplo, del matrimonio, de la ética, de la moral, pero los tiempos han cambiado, hermano. Y ya no es igual que antes. No. El cielo y la tierra pasan y pasarán. Su palabra no pasará. Los falsos maestros hablan del mundo. Su mensaje resuena con los valores del mundo, con la filosofía del mundo y deseo de una sociedad que rechaza a Jesucristo, pero dice que ama a Dios. Si tú te fijas en todos estos movimientos pseudo cristianos, pseudo espirituales, aman a Dios, aman al prójimo, ayudan al prójimo, lo hacen. Pero cuando tú le hablas de la cruz de Cristo, alto. No. Jesucristo es causa de división. Y se cumple lo que Jesús dice de sí mismo. Yo no he venido a traer paz a este mundo. Yo he venido a traer división. El padre contra los hijos. He venido a traer división, hermano. Y todo aquel que quiera armarse de la misma mente de Cristo, ¿qué dice que va a pasar? ¿Lo van a aplaudir y lo van a llevar al festival? No, todo aquel que quiera cultivar la mente de Cristo sufrirá persecución. Por eso seguir a Cristo no es fácil. Si alguien te dijo que seguir a Cristo no te iba a costar nada, te cuesta todo, hermano. Te cuesta todo. Primero, niégate a ti mismo.
Es un paso insignificante. Negarse a sí mismo. ¿Quién no se niega a sí mismo? La cruz. Hasta me cuelgo una cruz si es necesario. Y seguirlo. Voy todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos. Pero no, hermano. Eso debo hacerlo cada día. Y al llegar la noche debo rendirle cuentas al Señor. Decir, Señor, mira, hoy día dejé la cruz de lado porque de verdad el vecino me superó. Pero debo pedirle perdón a Dios y debo ir a hablar con mi vecino. Hermano, el Evangelio es la sal de la tierra y es la luz del mundo. Es algo que Dios dejó para salvar a la humanidad y nosotros lo hemos diluido de forma tal que ojalá esté lleno de mundanos aquí adentro para que escuchen el Evangelio, pero no le decimos nada sobre el pecado. Por favor, no le diga la palabra pecado, que se sienten. No, hermano. Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, le dijo Jesús a los fariseos, porque no soy de Dios. En Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Tú tienes algo que el mundo no lo recibe, que el mundo no lo ve y el mundo no lo reconoce. Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La importancia de la epístola de Juan en este capítulo 4, hermano, tenemos una tarea para discernir, para cultivar. Vayamos al área práctica. El libro que tú estás leyendo en este momento. Y si no estás leyendo, te recomiendo que leas, hace bien para la mente, para todo. El podcast en el cual estás siguiendo. Al líder, a ese pastor que te hace tiritar y que te emociona. La pregunta no debe ser, ¿me gusta? ¿Me hace sentir bien? ¿Me levanta el ánimo? Aunque nos gusta eso, ¿no es cierto? Que una palabra diga, el Señor te ama y quiere lo mejor para ti, y el Señor prosperará tus caminos, y extenderás, y ganarás, y triunfarás. A todos nos gusta eso. Pero no deben ser las bases para discernir si una enseñanza es correcta o no. Tú tienes que preguntarte, ¿la enseñanza que escucho me habla sobre la naturaleza de Jesús y el pecado? Porque es algo diario que tú debes enfrentar. El pecado es a diario. El pecado, hermano, si hay un trabajador 24/7, es el pecado. Está ahí. Un pequeño desliz en tu vida y te va a apresar. La enseñanza que estoy leyendo en el libro, que estoy escuchando en el podcast, al líder que más me gusta, me lleva a Jesucristo, me confronta con el pecado. Su enseñanza la encuentro en el Evangelio, lo encuentro en su palabra. No puedo fundamentar mi paz en mis sentimientos. Eso es autoengaño, hermano. No, es que lo escucho y mi corazón se llena de paz. Pero la Biblia que dice, no, así da lo mismo, mientras mi corazón esté lleno de paz, yo estoy bien. Y menospreciamos el consejo más valioso, su palabra. Muchas personas hoy día, debo decirlo, tienen mucha paz en su corazón porque su corazón ha sido cuidado con algodón, están rodeados y no confrontan su pecado, no confrontan su egolatría, su orgullo, no confrontan nada de esas cosas que dice que son de la carne. No hay que confrontar eso. Hay que dejar que el Espíritu Santo actúe en ellos, porque si el Espíritu Santo no los cambia, ¿quién los va a cambiar?
Pero ojo, si tú ves a tu hermano en ciertas situaciones que no glorifican a Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Orar por él? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hablar con él. Tienes que hablar con él. Hermanos, el gnosticismo está tan fuerte hoy día que a veces separamos nuestra fe de nuestra vida cotidiana. No era solamente en la época del siglo I. Separamos nuestro servicio a Dios para el día domingo. No, es que el domingo hay cena. Con mayor razón me aparto, me cuido, soy obediente con mi esposa, trato con amor a mis hijos, cambio para el domingo de cena. No, hermano. Esas separaciones no pueden ser parte de nuestras vidas. Nuestro servicio a Dios debe ser tangible y debe ser integral. Se nos debe ver como cristianos y debemos serlo como cristianos. No solo apariencias, hermano. En toda la área de nuestra vida. Todo lo que yo haga y todo lo que no haga debe ser para la gloria de Dios. Así dice la Escritura. Todo lo que tú hagas es para la gloria de Dios. Todo lo que tú no quieras hacer tiene que ser para la gloria de Dios. Todo por lo que tú comes, sea comida o bebida, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que el cristiano está rodeado con un objetivo? La gloria de Dios. Y eso no es menor, hermano. Y entendimos que la victoria no depende de nuestra capacidad, nos queda claro, hermano. Es porque el que mora en nosotros es mayor que el mundo. Por eso es que tú debes vencer. Y debo decirte que casi siempre el Evangelio va contra naturaleza, va contra esta sensibilidad que a veces el mundo tiene. A veces el Evangelio es confrontacional. A veces el Evangelio implica decir la verdad, hermano. Pero siempre en amor. Sea así, por favor. Dígalo en amor. Muchas veces el Evangelio desafía los valores de la cultura. Y eso no podemos evitarlo, hermano. Conclusión, seamos vigilantes y estemos atentos a la advertencia de su palabra. El Evangelio es Jesucristo. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y ascensión. Solo Jesucristo es garantía fiel y eterna. Desviar la mirada de Él es alejarse de la verdad, es apartarse hacia una vida que no le agrada, es salirse del camino, es comenzar a andar en tinieblas. Si tú crees en el Evangelio, es porque crees en Jesucristo. Y si tú aún no crees en el Evangelio, aún no crees en Jesucristo, aún es tiempo para que lo hagas. Y concluyo con Juan, capítulo 10, versículo 27 en adelante. Jesús dice algo tan hermoso y maravilloso que de verdad debe llevarnos a reflexionar. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, es decir, tengo comunión con ellas y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y concluye con este versículo: yo y el Padre uno somos. ¿Crees esto? La persecución viene por esto, hermano. No es por creer en Dios, es por creer que Jesucristo es Dios. Esa va a ser la persecución y vas a tener que defender la muerte. Así que te aliento, por favor, aprende de la palabra, gasta tiempo en la palabra. 1 hora Netflix, 1 hora la Biblia. 1 hora TikTok, 1 hora la Biblia. 1 hora Facebook, 1 hora la Biblia. Y así, distribuye tu tiempo. Pero, ¿sabes qué? En la medida que te acerques a la palabra, va a hacer que el mismo Espíritu vaya rechazando ciertas cosas que tú estás haciendo en tu vida y que hoy día no lo haces. ¿Y sabes por qué no rechazas?
es porque todavía la luz no está resplandeciendo tan intensamente, pero cuando comience a resplandecer, te vas a dar cuenta de muchos errores que hay en tu vida y que lo albergas sin darte cuenta. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos adviertes, Señor, de esta realidad espiritual que existe, Señor. Le pedimos que el Espíritu Santo continúe guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Que podamos probar todo aquello que escuchamos, que no creamos a todo lo que nos enseñan, Señor. Que puedas tener un criterio bíblico, usar tu palabra, Señor. Que podamos ser el pueblo del libro, Señor. Que volvamos a la Escritura. Ruego por todos aquellos que les es difícil y que no aman tu palabra, Señor, sinceramente. Ruego que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a todos aquellos que no se deleitan en ella, que no meditan en ella. Oh Señor, tu palabra es dura, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y deseo con todo mi corazón esa vida eterna. Y ruego para que mis hermanos también anhelen esa vida eterna. No allá, Señor, sino acá. La vida eterna acá, contigo. Ayúdanos para que seamos la luz y seamos la sal, Señor. Y que nuestro testimonio pueda mostrar a Cristo en toda la área de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.